El corcho salió disparado hacia el techo de la sala, y mientras el líquido dorado borboteaba sobre mis manos temblorosas, algo que no era espuma ni burbujas cayó sobre la mesa de roble que había pertenecido a mi abuela. Un papel enrollado, diminuto, mojado, imposible. Mi corazón dejó de latir por un segundo completo. Era mi cumpleaños número 55. Guadalajara brillaba afuera con sus luces de diciembre, y mi familia entera estaba a punto de entrar por esa puerta con el pastel que habían ido a recoger. Acababan de salir hace 10 minutos. Yo me había quedado sola, preparando las copas, porque así soy yo, siempre preparando algo para los demás. Pero esta botella de champán francés que mi hijo mayor, Roberto, me había regalado esa misma mañana con una sonrisa que me derritió el alma, tenía algo adentro que no debería estar ahí. Con dedos que no me obedecían, desenrollé el papel. La tinta estaba corrida por el líquido, pero las palabras eran claras, brutalmente claras. Tu familia te miente desde hace 20 años. La casa donde vives no es tuya. El dinero que crees tuyo nunca lo fue. Y tu esposo no murió como te dijeron. Revisa el último cajón de su escritorio, antes de que sea demasiado tarde. Alguien que ya no puede callar. Mis rodillas cedieron. La botella se estrelló contra el piso de cerámica talavera que yo misma había elegido cuando construimos esta casa. El champán se derramó como sangre dorada entre los fragmentos de vidrio. Y yo, Guadalupe Morales de Santana, mujer que había criado 4 hijos sola después de enviudar, mujer que había sacrificado cada peso de mi pensión para que mis nietos estudiaran, mujer que nunca había pedido nada a nadie. Yo acababa de recibir una puñalada anónima en mi propia fiesta de cumpleaños. El sonido de risas familiares se acercaba por el pasillo del edificio. Tenía quizás 30 segundos antes de que entraran. 30 segundos para decidir si esa nota era una broma cruel o la verdad que llevaría mi vida entera al suelo. Guardé el papel empapado en el bolsillo de mi vestido azul, el que mi nuera Sofía me había ayudado a escoger, diciéndome que me hacía ver digna y elegante. Y me obligué a sonreír. La puerta se abrió con estruendo. ¡Sorpresa, mamá!, gritaron al unísono. Y yo, con los pies descalzos en medio del champán derramado y el vidrio roto, con el corazón hecho pedazos y las manos todavía temblando, hice lo que he hecho durante 55 años de vida. Fingí que todo estaba bien. Me llamo Guadalupe, pero todos me dicen Lupita. Nací en un pueblo pequeño cerca de Morelia, Michoacán, donde las bugambilias son más brillantes que en cualquier otra parte de México. O al menos eso decía mi padre antes de que lo perdiéramos en el terremoto del 85. Tengo 55 años recién cumplidos, 4 hijos, 7 nietos, y una vida entera construida sobre el sacrificio y el amor incondicional. O eso creía hasta hace 3 horas. Vivo en Guadalajara desde que me casé con Fernando Santana, hace 35 años. Él era ingeniero civil, un hombre serio pero cariñoso, que me prometió una casa propia y una vida digna. Cumplió su promesa. Construimos esta casa con nuestras propias manos. Bueno, él diseñó cada detalle, y yo escogí cada azulejo, cada color de pared, cada planta del jardín interior que da al patio central. Esta casa era, mi orgullo. 3 pisos de cantera rosa, con balcones de hierro forjado, fuente en el patio con azulejos de tonalá, y ese escritorio de nogal en el estudio del 2º piso, donde Fernando pasaba horas dibujando planos y soñando con edificios que nunca construyó. Fernando murió hace 20 años, o al menos eso me dijeron. Era marzo del 2005, un martes lluvioso. Yo tenía 35 años y 4 hijos entre los 7 y los 14 años. Roberto me llamó llorando desde el hospital. Él tenía 14 entonces, mi niño grande que tuvo que hacerse hombre esa noche, diciéndome que papá había tenido un accidente en la obra de construcción en Puerto Vallarta. Un andamio, una caída. No sobrevivió. Ni siquiera pude verlo. Me dijeron que había sido muy grave, que era mejor recordarlo como era. Roberto, mi hijo mayor, se encargó de todo. Él y mi cuñado Javier, el hermano menor de Fernando. Ellos manejaron el funeral, los papeles, todo. Yo estaba en shock, abrazando a mis 3 hijos menores, Patricia, Luis y Daniela, tratando de explicarles que papá no volvería a casa. Los años que siguieron fueron una guerra de supervivencia. Fernando había dejado un seguro de vida. No era mucho, pero alcanzaba, o eso me dijeron.
Roberto se hizo cargo de administrar ese dinero porque yo, según todos, no sabía de números. Patricia se casó joven, a los 19, con un muchacho que prometía mucho pero resultó ser un vago. Luis se fue a Monterrey a estudiar medicina y casi no lo veo. Y Daniela, mi bebé, mi luz, se quedó conmigo hasta hace 5 años, cuando se casó con un empresario de Zapopan. Todos mis hijos viven bien, mejor que bien. Roberto tiene una casa enorme en Puerta de Hierro con alberca y 5 recámaras. Patricia vive en Colinas de San Javier en un departamento que vale millones. Luis, aunque está en Monterrey, maneja un BMW y sus hijos van a escuelas privadas caras. ¿Y Daniela? Mi Daniela tiene un ático en Andares con vista panorámica a toda la ciudad. Yo vivo en mi casa. La casa que construimos Fernando y yo, pero que desde que él murió, siento que ya no me pertenece del todo. Mis hijos vienen a visitarme los domingos, traen comida, me llenan de besos y abrazos, pero siempre hay algo. Algo en sus miradas cuando piensan que no los veo, como si sintieran lástima, como si yo fuera una carga amorosa que deben llevar. Mi vida se resume en esto: despertar a las 6 de la mañana, preparar café de olla que ya nadie viene a tomar, regar las plantas del patio, limpiar habitaciones que ya nadie usa, cocinar para mí sola porque mis hijos están muy ocupados, y esperar los domingos como si fueran el único día en que existo para alguien. Tengo amigas del barrio. Doña Socorro, que vive 3 casas más abajo y hace el mejor mole de la colonia. Licha, que vende tamales en la esquina y siempre me guarda uno de rajas con queso. Don Memo, el señor que arregla bicicletas y me cuenta historias de cuando Guadalajara era un pueblo grande, no esta ciudad enorme que ya no reconozco. Pero la verdad que no le digo a nadie, es que me siento invisible. Mis hijos me llaman mamá, con cariño, pero noto que siempre tienen prisa. Mis nietos me abrazan, pero prefieren los regalos caros que les compran sus otros abuelos. Mi nuera Sofía, la esposa de Roberto, es amable conmigo, pero la he escuchado susurrarle a mi hijo: ¿hasta cuándo va a seguir viviendo sola? Ya está grande, se va a caer y nadie se va a enterar. Como si yo fuera un estorbo esperando a suceder. Por eso esta fiesta de cumpleaños era importante para mí. Llevaba semanas emocionada, imaginando a toda mi familia reunida, riendo en el patio, comiendo la barbacoa que encargué especial de Tonalá, brindando con ese champán francés que Roberto me regaló esta mañana diciéndome: para la mejor mamá del mundo, te lo mereces todo. Pero ahora, mientras los veo cantar las mañanitas con voces desafinadas y sonrisas perfectas, mientras corto el pastel de 3 leches que trajo Patricia, mientras recibo abrazos que de repente se sienten falsos, no puedo dejar de pensar en esa nota. Tu familia te miente desde hace 20 años. 20 años. Fernando murió hace exactamente 20 años. La casa donde vives no es tuya. Esta casa que limpié cada día durante 2 décadas, creyendo que era mi herencia para mis hijos. El dinero que crees tuyo nunca lo fue. El seguro de vida de Fernando. El dinero que Roberto administró por mí. Tu esposo no murió como te dijeron. Esto es lo que no puedo sacar de mi mente. Esto es lo que hace que cada abrazo de esta noche se sienta como una traición. Porque si Fernando no murió como me dijeron, ¿qué me dijeron? ¿Qué me han estado diciendo durante 20 años? Y lo peor, lo que verdaderamente me está desgarrando por dentro mientras sonrío y agradezco los regalos y soplo las velitas y actúo como si este fuera el mejor día de mi vida. Si es verdad, si mi familia me ha mentido durante 20 años, ¿quién diablos soy yo? La fiesta terminó pasada la medianoche. Todos se fueron con besos sonoros y promesas de «Nos vemos el próximo domingo, mamá». Roberto fue el último en irse, deteniéndose en la puerta para abrazarme un poco más fuerte que de costumbre. «Te ves cansada, mamá. ¿Estás bien?» La preocupación en sus ojos parecía genuina. Casi me hace dudar. Casi. «Estoy perfecta, mijo. Solo son los años». Se rió, pero fue una risa incómoda. «No digas eso. Todavía estás joven. De hecho, Sofía y yo estuvimos pensando, tal vez deberías vender esta casa. Es demasiado grande para ti sola. Hay unos departamentos muy bonitos cerca de nosotros, más pequeños, más seguros». Ahí estaba, la primera grieta en la fachada perfecta. «Esta es mi casa, Roberto. La construí con tu padre». «Lo sé, mamá, pero...» Miró hacia atrás, como si buscara las palabras correctas. «No es bueno que estés sola en un lugar tan grande. Ya viste lo del champán.
Te pudiste haber cortado con el vidrio. ¿Cómo sabía del champán? Yo había limpiado todo antes de que llegaran. Solo se me resbaló. No es para tanto. Exacto. Ahora se te resbala una botella. Mañana te caes en las escaleras. Pasado te olvidas de cerrar la puerta. Su voz se volvió más firme, menos suave. Mamá, hay que ser prácticos. Esta casa vale mucho. Podrías venderla, comprar algo más cómodo, y todavía te sobra dinero para vivir tranquila. Tranquila, como si la paz se comprara con dinero. No voy a vender mi casa, Roberto. Su mandíbula se tensó. Por un segundo, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Algo frío, calculador. Está bien, mamá. No te presiones. Solo piénsalo. Me besó la frente. Descansa. Y guarda bien tus regalos. Cuando cerré la puerta, me quedé recargada contra ella, escuchando sus pasos alejarse por el pasillo. Mi corazón latía con tanta fuerza que dolía. Regalos. Había recibido varios. Una blusa de Daniela que nunca usaré porque es demasiado juvenil. Un perfume de Patricia que olía a flores artificiales. Un libro de Luis sobre envejecimiento saludable, que se sintió como un insulto disfrazado de preocupación. Y la botella de champán de Roberto. La maldita botella que cambió todo. Subí las escaleras con piernas temblorosas. El segundo piso estaba en penumbras. Pasé por las habitaciones vacías de mis hijos. Las mantengo exactamente como las dejaron, como si fueran santuarios de una vida que ya no existe, hasta llegar al estudio de Fernando. La puerta crujió al abrirse. Este cuarto no lo he tocado en 20 años. Está exactamente como lo dejó esa última mañana antes de irse a Puerto Vallarta. Su escritorio de nogal con papeles amarillentos, su sillón de cuero agrietado por el tiempo, sus libros de ingeniería ordenados en los estantes, el olor a tabaco y madera que nunca se ha ido completamente. En las paredes cuelgan fotos enmarcadas, nuestra boda en la Catedral de Guadalajara, yo con 20 años y un vestido blanco prestado, el nacimiento de Roberto, vacaciones en Mazatlán cuando los niños eran pequeños, la inauguración de esta casa. Me acerqué al escritorio con el corazón en la garganta. El último cajón, decía la nota. Había 5 cajones. El último estaba en la parte inferior derecha. Nunca lo había abierto. Cuando Roberto y Javier vinieron a recoger las cosas de Fernando después del funeral, me dijeron que ya habían revisado todo, que no había nada importante. Mentira. El cajón estaba cerrado con llave. Busqué en el joyero donde guardo las pocas joyas que tengo. Había un llavero viejo de Fernando con llaves que nunca supe para qué servían. Probé cada una. La tercera llave giró con un clic metálico. Dentro del cajón había una caja de metal, pequeña, pesada, con otro candado. Mis manos temblaban tanto que tardé 3 intentos en encontrar la llave correcta. Cuando finalmente la abrí, el mundo que conocía dejó de existir. Adentro había documentos, muchos documentos, pero lo primero que vi fue una fotografía. Fernando, mi Fernando. Pero no como lo recordaba. En la foto estaba mucho más viejo, con canas abundantes y arrugas profundas. Llevaba una camisa hawaiana ridícula y estaba en una playa que no reconocí. Pero lo que me hizo caer de rodillas fue la fecha escrita detrás de la fotografía con la letra de mi hijo Roberto. Papá, Puerto Vallarta, diciembre 2015. 2015. 10 años después de que me dijeran que había muerto. La habitación dio vueltas. El aire se volvió espeso. Me aferré al escritorio para no desmayarme mientras las lágrimas comenzaban a caer sin control. Fernando no había muerto en el 2005. Mi esposo, el hombre que juré amar hasta que la muerte nos separara, había estado vivo durante al menos 10 años más, después de su supuesto funeral, y mi hijo lo sabía. Mi hijo mayor, Roberto, el que se encargó de todo cuando yo estaba destrozada, el que me abrazó mientras yo lloraba inconsolable, el que me dijo: «Soy el hombre de la casa ahora, mamá. Yo te voy a cuidar». Él sabía. Con dedos insensibles, revisé los otros documentos de la caja. Actas de divorcio, fechadas en 2005. 2 meses antes del supuesto accidente. Fernando me había pedido el divorcio, y yo nunca me enteré. Los documentos estaban firmados por él, pero mi firma era claramente falsa. Alguien la había falsificado. Seguí revisando con una mezcla de horror y rabia creciente. Escrituras de la casa, pero no estaban a mi nombre. Estaban a nombre de Fernando Santana y Roberto Santana como copropietarios. Fechadas en 2004, un año antes del divorcio. Documentos del seguro de vida. Pero el beneficiario no era yo, era Roberto.
Siempre había sido Roberto. Estados de cuenta bancarios, de cuentas que nunca supe que existían, con transferencias millonarias que entraban y salían. La última transferencia era de hace apenas 3 meses, 2.5 millones de pesos, de la cuenta de Fernando Santana a la cuenta de Roberto Santana, y finalmente, al fondo de la caja, una carta, con la letra de Fernando, dirigida a mí. Mis manos temblaban tanto que apenas podía leer. Guadalupe, si estás leyendo esto, significa que finalmente te enteraste de la verdad. Lo siento. Siento no haber tenido el valor de decírtelo en persona. Siento haber sido un cobarde. Me enamoré de alguien más. Su nombre es Verónica. Tiene 30 años menos que yo. Es bailarina. Es todo lo que tú ya no eres. Lo siento, pero es la verdad. Roberto me ayudó a arreglarlo todo. Él entendió que yo necesitaba ser feliz, que no podía seguir en un matrimonio muerto. Te dejamos la casa. Te dejamos dinero suficiente para vivir. Eso es más de lo que muchos hombres hacen. No me busques. No quiero que me busques. Para el momento en que leas esto, probablemente ya esté muerto de verdad. Y si no, de todas formas, ya no soy tu problema. Cuídate. Fernando. La carta cayó de mis manos. No lloré. El shock era demasiado grande para las lágrimas. Mi esposo me había abandonado por una mujer 30 años menor. Mi hijo mayor había conspirado con él para ocultármelo. Me habían montado un funeral falso. Me habían hecho llorar sobre un ataúd vacío. Me habían dejado criar sola a 3 niños creyendo que era viuda, cargando con el peso de la pena y la responsabilidad, mientras ellos ¿qué? Miré de nuevo los documentos, las transferencias bancarias, las fechas, y entonces lo entendí todo. Fernando no solo me había dejado, me había despojado. Esta casa nunca fue mía. El seguro de vida nunca fue mío. El dinero que Roberto administraba nunca fue mío. Durante 20 años, he vivido en una casa que legalmente no me pertenece, con la caridad de un hijo que me traicionó, creyendo que todo lo que tenía era gracias al sacrificio de un marido muerto que en realidad estaba vivo, cogiendo en playas de Puerto Vallarta mientras yo me partía el lomo para sacar adelante a sus hijos. El teléfono sonó, rompiendo el silencio mortal de la habitación. Era Roberto. Mamá, olvidé decirte. Mañana voy a pasar a recoger unos documentos del escritorio de papá. Necesito las escrituras de la casa. Un asunto de impuestos. No te preocupes por nada. Yo me encargo. Mi voz salió sorprendentemente calmada. Está bien, hijo. Aquí te espero. Colgué. Me levanté del piso. Guardé todos los documentos de nuevo en la caja. Cerré el cajón con llave. Y por primera vez en 20 años, sentí algo que no era dolor o cansancio o resignación. Sentí furia. No pude dormir esa noche. Me quedé sentada en el sillón de la sala, con las luces apagadas y el rosario de mi abuela entre las manos. Aunque no recé, las cuentas gastadas se deslizaban entre mis dedos, mientras mi mente viajaba hacia atrás, revisitando cada momento, cada decisión, cada sacrificio que hice creyendo que estaba construyendo un futuro para mi familia. Pensé en mi madre, María del Carmen, que murió cuando yo tenía 17 años, justo después del terremoto que nos dejó sin casa y sin padre. Antes de morir, me tomó de las manos con los ojos llenos de lágrimas y me dijo: Lupita, cuando te cases, asegúrate de que tu esposo te respete. No te cases solo por amor. Cásate con un hombre que te haga sentir segura. Y yo me casé con Fernando creyendo que él era esa seguridad. Lo conocí en una feria de Michoacán. Yo tenía 20 años y vendía artesanías con mi tía para sobrevivir. Fernando tenía 25. Estudiaba ingeniería en Guadalajara y había ido al pueblo a visitar a unos primos. Me compró una figura de barro pintada a mano, una Virgen de Guadalupe pequeña, y me dijo que tenía los ojos más tristes que había visto en su vida. Algún día voy a hacerte feliz, me prometió ese día. Mentira. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia sencilla. Yo no tenía familia que valiera la pena invitar, solo mi tía Remedios, que lloraba más que yo. Fernando tenía a toda su familia, sus padres, sus 3 hermanos, primos, tíos, una multitud que me miraba con lástima porque era evidente que yo venía de la pobreza y él estaba bajando de nivel al casarse conmigo. Su madre, doña Alma, nunca me aceptó. En nuestra luna de miel, 3 días en un hotel barato de Chapala, Fernando recibió una llamada de ella llorando, diciendo que estaba enferma, que necesitaba que regresara. Interrumpimos la luna de miel.
Cuando llegamos, doña Alma estaba perfectamente bien, tomando café con sus amigas en la sala. Solo quería asegurarme de que no te olvidaras de tu verdadera familia, me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ese fue el primer indicador de lo que sería mi matrimonio. Roberto nació un año después. Parto complicado, 30 horas de labor, sin epidural porque no teníamos dinero para pagarla. Fernando no estuvo presente en el nacimiento. Estaba en una obra en Colima, o eso dijo. Años después encontré fotos de ese fin de semana. Estaba en una playa con amigos, con cerveza en mano y una sonrisa que nunca me dedicó a mí. Pero cuando trajo a Roberto a casa por primera vez, cuando puso a ese bebé arrugado y perfecto en mis brazos, yo olvidé todo el dolor. Voy a ser la mejor mamá del mundo, juré en silencio. Este niño va a tener todo lo que yo nunca tuve. Cumplí esa promesa. A costa de mí misma, la cumplí. Patricia llegó 2 años después. Otro parto difícil, pero esta vez Fernando al menos estuvo en el hospital, aunque se pasó la mayor parte del tiempo en el teléfono, resolviendo problemas del trabajo. Cuando por fin pude cargar a mi niña, vi que Fernando tenía cara de decepción. Quería otro varón. Fue todo lo que dijo. Patricia creció sintiendo que nunca fue suficiente para su padre. Yo traté de compensarlo con doble amor, con atención constante, con decirle cada día que era hermosa y especial y perfecta. Pero hay cosas que el amor de una madre no puede curar. Luis nació 3 años después. Esta vez Fernando sí estaba feliz. Otro hombre para la familia Santana. Otro heredero. Yo estaba tan exhausta física y emocionalmente que apenas recuerdo el primer año de vida de Luis. Era un borrón de pañales, biberones, noches sin dormir, mientras cuidaba 3 niños menores de 6 años prácticamente sola. Fernando trabajaba cada vez más, o eso decía, obras en Puerto Vallarta, en Manzanillo, en Colima. Desaparecía por semanas, llamaba esporádicamente, enviaba dinero, nunca mucho, pero suficiente, y yo me las arreglaba. En esos años, aprendí a ser fontanera, electricista, pintora, jardinera. Aprendí a cambiar pañales con una mano mientras cocinaba con la otra. Aprendí a dormir 3 horas por noche. Aprendí a sonreír cuando Fernando llegaba oliendo a perfume que no era el mío, y me decía que el olor era del ambiente de los hoteles. Aprendí a no hacer preguntas. Y entonces, cuando pensé que mi familia estaba completa, llegó Daniela, mi última bebé, mi sorpresa. Yo tenía 33 años y pensaba que mi vida de criar niños pequeños había terminado, pero Daniela llegó como un regalo del cielo, o al menos así la vi en ese momento. Fernando no estuvo presente en el embarazo, ni en el parto, ni en los primeros 3 meses de vida de su hija. Estaba trabajando en un proyecto importante en Puerto Vallarta que nos iba a cambiar la vida. Otro indicador que ignoré fueron los años más difíciles de mi vida. 4 niños, un esposo ausente, facturas por pagar, comida que preparar, escuela, enfermedades, rodillas raspadas, pesadillas nocturnas. Yo era madre, padre, enfermera, maestra, psicóloga, cocinera, sirvienta, y lo peor, era invisible. Fernando llegaba cada 2 o 3 meses. Jugaba con los niños por un día, les compraba regalos, era el papá divertido, y luego desaparecía otra vez. Los niños lo adoraban, especialmente Roberto, que desde pequeño quería ser igual que papá. Yo era la que les decía que no, la que ponía reglas, la que castigaba, la que hacía la tarea con ellos hasta las 11 de la noche, la que se quedaba despierta cuando tenían fiebre, la que iba a todas las juntas escolares, a todas las funciones, a todos los festivales. Yo era la constante, pero Fernando era el héroe. Recuerdo un día específico que nunca olvidaré. Roberto tenía 10 años. Llegó de la escuela llorando porque unos niños se habían burlado de sus zapatos rotos. No teníamos dinero para zapatos nuevos. Fernando llevaba 2 meses sin enviar un peso. Le di a Roberto mis propios ahorros, 300 pesos que había estado guardando para arreglarme una muela que me dolía, y le dije que fuera a comprarse los zapatos que quisiera. Cuando Fernando volvió 2 semanas después con una camioneta nueva, Roberto corrió a abrazarlo gritando: «Papá, mira los zapatos que me compró mamá con el dinero que tú mandaste». Fernando me guiñó un ojo por encima de la cabeza de Roberto, y yo no dije nada, como siempre. La camioneta fue el comienzo del fin, aunque no lo supe entonces. Fernando dijo que había conseguido un contrato grande, que las cosas iban a mejorar. Empezó a enviar más dinero,
Remodelamos la cocina. Compramos muebles nuevos. Por primera vez en años, no teníamos que preocuparnos por cada peso, pero Fernando venía cada vez menos. Cuando venía, discutíamos. No gritábamos. Nunca gritábamos delante de los niños, pero había una tensión constante. Él me acusaba de haberme dejado ir físicamente. Yo le reclamaba su ausencia. Él decía que trabajaba para nosotros. Yo le preguntaba por qué nunca estaba para nosotros. La última vez que hicimos el amor fue en diciembre del 2004. Lo recuerdo porque fue la noche de Navidad, después de que los niños se durmieran. Fernando bebió demasiado tequila y me buscó en la cama con urgencia desesperada, casi violenta. No fue amor, fue despedida, pero yo no lo supe entonces. En febrero del 2005, Fernando me llamó una noche. Su voz sonaba extraña, nerviosa. «Lupita, necesitamos hablar». Mi corazón se detuvo. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» «Estoy bien. Es solo que hay unos papeles que necesito que firmes. De la casa. Cuestiones legales del banco. Voy a enviarlos con Roberto. Solo fírmalos y devuélveselos, ¿sí? ¿Qué clase de papeles?» «No te preocupes. Es solo burocracia. Solo firma donde dice tu nombre». Y yo, idiota, ingenua, confiada, firmé todo lo que me pusieron delante. No leí los documentos. No pregunté. Confié en mi esposo. Confié en mi hijo mayor de 14 años que me trajo los papeles con una sonrisa y me dijo: «Papá dice que esto es importante, mamá. Es para proteger la casa». Firmé mi propia ruina. Firmé mi divorcio sin saberlo. Firmé la pérdida de mi casa. Firmé 20 años de engaño. Un mes después, Roberto me llamó llorando desde el hospital diciendo que papá había muerto. Y yo, rota, destruida, sola con 4 hijos y un dolor que me atravesaba el pecho como un cuchillo, me tragué mi dolor para ser fuerte para ellos. «Vamos a estar bien», les dije esa noche, abrazándolos en la sala mientras lloraban. «Papá nos está cuidando desde el cielo. Yo voy a cuidarlos aquí. Les prometo que nunca les va a faltar nada». Cumplí esa promesa sacrificando todo. Vendí las pocas joyas que tenía. Empecé a coser ropa para las vecinas. Hacía pasteles por encargo. Limpiaba casas cuando los niños estaban en la escuela. Me levanté cada mañana a las 5. Me acosté cada noche pasada la medianoche. Trabajé hasta que me dolían los huesos. Todo para que mis hijos tuvieran comida, ropa, útiles escolares, oportunidades. Roberto, mi hijo mayor, mi hombre de la casa, empezó a trabajar a los 16. O eso decía. Ahora me pregunto si realmente trabajaba o si Fernando le enviaba dinero secretamente. Los años pasaron en un borrón de cansancio y sacrificio. Patricia se casó joven para escapar de la pobreza. Luis se fue a Monterrey con una beca que yo sospecho que Fernando financió en secreto. Daniela se quedó conmigo más tiempo, pero incluso ella eventualmente se fue. Y yo me quedé sola en esta casa grande, limpiando habitaciones vacías, cocinando para una sola persona, esperando las visitas dominicales que eran mi único recordatorio de que no había desperdiciado mi vida completamente. Pero sí la desperdicié. Desperdicié 20 años llorando a un muerto que estaba vivo. Desperdicié mi juventud, mi salud, mi energía, criando hijos que me mintieron. Desperdicié mi amor en un hombre que me cambió por una bailarina 30 años menor. Y lo peor de todo, permití que me lo hicieran. Porque esa es la verdad que me está desgarrando por dentro mientras las primeras luces del amanecer empiezan a filtrarse por las ventanas. Yo permití todo esto, con mi silencio, con mi sumisión, con mi necesidad de ser la buena esposa, la buena madre, la mujer que nunca causa problemas, que nunca hace preguntas, que siempre sacrifica todo por los demás. Pero esa Guadalupe, esa Lupita que aceptaba todo con una sonrisa y una oración, esa mujer murió anoche cuando abrí ese cajón. La mujer que soy ahora, sentada en la oscuridad con 20 años de rabia acumulada vibrando en cada célula de mi cuerpo. Esta mujer va a recuperar lo que le robaron, o va a hacer que todos ardan con ella. Roberto llegó a las 10 de la mañana del día siguiente. Yo no había dormido, pero me había bañado, maquillado, peinado con cuidado. Me puse mi mejor vestido, el azul marino que uso para ocasiones importantes. Quería verme fuerte, digna. Toqué el timbre 2 veces. Impaciente. «Buenos días, mamá. ¿Por qué tardaste tanto en abrir?» Estaba frente a mí con traje gris, camisa blanca, maletín de piel. Mi hijo exitoso. Mi hijo ingeniero como su padre. Mi hijo traidor. Estaba en el baño. «Pasa».
Entró con esa familiaridad de quien cree que todo le pertenece. Qué irónico. Legalmente, esta casa sí le pertenece. ¿Quieres café? No tengo mucho tiempo, mamá. Solo vine por los documentos. Se dirigió directo a las escaleras. ¿Qué documentos exactamente? Se detuvo a medio camino, volteando con una sonrisa que ahora veía exactamente como lo que era, condescendiente. Ya te lo dije ayer, las escrituras de la casa, asunto de impuestos predial, nada importante. ¿Nada importante? Las escrituras de M.I. Casa. Algo cambió en su expresión. Una alerta. Cuidado. Nuestra casa, mamá. Técnicamente es de toda la familia. Técnicamente, repetí lentamente, está a tu nombre y al nombre de tu padre. ¿Cierto? El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto bajó los escalones que había subido. Se acercó a mí. Ahora podía ver las líneas de tensión alrededor de sus ojos, la mandíbula apretada. ¿Qué encontraste? No era una pregunta, era una acusación. La verdad. Se pasó una mano por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso, pero su voz salió controlada, casi amable. Mamá, siéntate. Necesitamos hablar. Llevamos 20 años sin hablar, Roberto. Creo que ya es demasiado tarde. No es lo que piensas. ¿No? ¿Entonces tu padre no está vivo? ¿No me divorció sin que yo me enterara? ¿No falsificaron mi firma? ¿No montaron un funeral falso? Él está muerto ahora, mamá. Murió hace 3 años. De verdad esta vez. La habitación giró. ¿Hace 3 años? Roberto asintió, sin poder sostener mi mirada. Cáncer de páncreas. Fue rápido. ¿Y yo no merecí saberlo? No merecí... Mi voz se quebró. No merecí despedirme. Él no quería que supieras. Dijo que no tenías derecho después de... Se calló. ¿Después de qué? Después de que él me abandonara. Después de que me traicionara. Ese era el argumento. No es tan simple. Roberto elevó la voz por primera vez. Papá estaba infeliz, mamá. ¿Alguna vez pensaste en eso? ¿Alguna vez te preguntaste si él también sufría? Las palabras me golpearon como bofetadas. Yo sufrí criando a sus hijos sola. No, mamá. Los criaste sola porque quisiste. Papá te ofreció dinero. Te ofreció dejarte vivir en la casa. Te ofreció una vida digna. Pero tenías que aceptar el divorcio. Tenías que dejarlo ir. Y tú te negaste. Yo nunca me negué a nada porque nadie me preguntó. Mi grito resonó en las paredes. Roberto dio un paso atrás. Te lo dijimos, mamá. Cuando tenías que firmar esos documentos, papá le explicó todo a mi hermano Javier para que te lo dijera. Pero tú no quisiste escuchar. Dijiste que jamás te divorciarías, que el matrimonio era sagrado. Eso fue cuando estábamos discutiendo de otra cosa. Estábamos hablando de la prima de Fernando que se divorció. No estaba hablando de nosotros. Papá lo interpretó diferente. Papá era un cobarde que no tuvo los huevos de decirme la verdad en la cara. Roberto se acercó, y por primera vez en mi vida, tuve miedo de mi propio hijo. Su rostro estaba enrojecido, sus manos temblaban. Ten cuidado con lo que dices de mi padre. ¿O qué? ¿Vas a mentirme otros 20 años? ¿Vas a montar otro funeral? ¿Vas a robarme otros 20 años de mi vida? Nadie te robó nada. Su voz fue un rugido. Te dimos todo. Esta casa, dinero para vivir, libertad para criar a tus hijos como quisieras. ¿Crees que fue gratis? Papá mandaba dinero cada mes. Yo complementaba cuando no alcanzaba. Te mantuvimos durante 20 años. Con mi dinero. Con el seguro de vida que era mío. Con la casa que era mía. Nada era tuyo, mamá. Nada. Papá lo pagó todo. Papá construyó esta casa con su dinero. Papá te sacó de la miseria. Y lo único que pedía era su libertad para ser feliz con alguien que sí lo hiciera feliz. El dolor de esas palabras fue peor que cualquier golpe físico. Entonces, ¿tú crees que me lo merecía? ¿Crees que merecía ser engañada, abandonada, despojada? Roberto se frotó la cara con ambas manos. Cuando habló de nuevo, su voz era más suave pero no menos cruel. Creo que papá tenía derecho a ser feliz. Y creo que tú nunca lo hiciste feliz, mamá. Lo siento, pero es la verdad. Me senté en el sofá porque mis piernas ya no me sostenían. ¿Y tus hermanos? Patricia, Luis, Daniela, ellos también lo sabían. Roberto miró hacia otro lado. Roberto, respóndeme. Patricia no sabe nada. Luis lo sospecha pero nunca preguntó. Daniela hizo una pausa. Daniela lo descubrió hace 5 años. Por eso se casó tan rápido y se mudó. No podía verte a los ojos sabiendo la verdad. Mi corazón se hizo pedazos una vez más. Mi bebé, mi Daniela me abandonó por esto.
Nadie te abandonó, mamá. Todos seguimos aquí. Todos te visitamos, te queremos, te cuidamos. De lástima. Me cuidan de lástima. De responsabilidad. Roberto perdió la paciencia. Porque así nos educaste tú. La familia es sagrada. La familia se cuida. La familia nunca se abandona. Esas fueron tus palabras, mamá. Y las seguimos. Incluso cuando no nos nace. Incluso cuando tienes esta casa enorme que ni necesitas ni puedes mantener. Incluso cuando nos vemos obligados a seguir cuidando a alguien que se cayó abruptamente, pero era demasiado tarde. Ya lo había dicho. Alguien que... ¿Qué? Termina la frase, Roberto. Alguien que... ¿Qué? Sus ojos finalmente se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de frustración, de rabia contenida durante años. Alguien que nunca supo cuándo era suficiente. Alguien que se aferró a un matrimonio muerto. Alguien que convirtió el sacrificio en una religión y nos hizo sentir culpables cada vez que queríamos algo para nosotros mismos. Alguien que se secó los ojos bruscamente. Alguien que ama tanto que asfixia. Cada palabra fue un clavo en mi ataúd. Entonces todo fue mi culpa. Entiendo. No estoy diciendo eso. Sí lo estás diciendo. Estás diciendo que merecía ser traicionada porque amaba demasiado. Que merecía vivir una mentira porque me aferré a mi matrimonio. Que merecía perder todo porque mi voz se quebró completamente. Porque no fui suficiente para el hombre que juré amar. Roberto se sentó a mi lado. Intentó tomar mi mano. Me alejé. Mamá, yo no quería que te enteraras así. Nadie quería. Pero pasó y ya no podemos cambiarlo. Así que tu plan era ¿qué? ¿Dejarme vivir en la ignorancia hasta que muriera? El plan era cuidarte. Asegurarnos de que nunca te faltara nada. Dejarte vivir en esta casa que tanto amas. Mantener la ilusión de... ¿La ilusión? ¿Mi vida entera es una ilusión? Todas las vidas son ilusiones, mamá. Todos nos mentimos a nosotros mismos de alguna forma. Pero tú, suspiró profundamente, tú construiste tu identidad completa sobre ser la esposa abandonada, la mártir, la madre sacrificada. ¿Qué hubieras hecho si te hubiéramos dicho la verdad hace 20 años? ¿Qué hubieras hecho? No tenía respuesta. Exacto. Te habrías derrumbado. Te habrías vuelto nada. Por eso papá decidió hacer lo que hizo. Por eso yo lo ayudé. No fue crueldad, mamá. Fue protección. ¿Protección? ¿Protección? Me levanté del sofá con energía que no sabía que tenía. Me robaron 20 años. Me robaron la oportunidad de rehacer mi vida. Me robaron la dignidad de saber la verdad. Me robaron el derecho de despedirme del hombre con quien tuve 4 hijos. Me robaron mi casa, mi dinero, mi vida. Y lo llaman protección. Mamá, quiero que te vayas. Necesitamos resolver esto. Quiero que te vayas de mi casa. Esta no es tu casa, mamá. Su voz se volvió fría. Legalmente, es mi casa. Papá me la dejó a mí. Y he sido lo suficientemente generoso para dejarte vivir aquí sin cobrarte renta. Pero si vas a ponerte así, si vas a echarme, tu propia madre, después de todo, no quiero echarte. Solo quiero que seas razonable. Firma los papeles que necesito. Deja que vendamos esta casa. Compra algo más pequeño con tu parte. Y todos podemos seguir adelante. ¿Mi parte? ¿Cuál parte? Si según tú, nunca tuve nada. Roberto sacó unos documentos de su maletín. Papá dejó instrucciones en su testamento. Cuando muera el último de ustedes dos, que ahora eres tú, la casa se vende y el dinero se divide entre nosotros 4, los hijos. Pero podemos adelantarlo. Vendemos ahora. Te damos 1 millón de pesos para que compres algo. Y el resto lo repartimos. Es justo. ¿Justo? 1 millón de pesos por una casa que vale más de 10 millones. Es más de lo que tenías cuando llegaste a esta familia, mamá. Ese fue el golpe final. El hijo que crié, el niño que amamanté, el adolescente que lloré con él cuando murió su padre, cuando creí que su padre había muerto, me estaba diciendo que yo no valía nada, que no merecía nada, que debería estar agradecida por las migajas. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue mi corazón. Eso ya estaba roto. Fue mi miedo. Vete, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Mamá, sé razonable. Vete de mi casa. Ahora, ya te dije que no es. Vete o llamo a la policía y les digo que falsificaron mi firma en documentos legales. Roberto palideció. No harías eso. Soy tu hijo. Y tú eres un ladrón.
un mentiroso, un traidor, pero sí, eres mi hijo. Y esa es la única razón por la que te estoy dando la oportunidad de irte caminando en lugar de esposado. Nos miramos en silencio. En sus ojos vi incredulidad, miedo y algo más, respeto. Por primera vez en mi vida, mi hijo me temía. Esto no se va a quedar así, dijo mientras caminaba hacia la puerta. Estoy contando con ello. La puerta se cerró con un golpe que hizo temblar las ventanas. Y yo, Guadalupe Morales, la mujer que pasó 55 años siendo invisible, me dejé caer al piso y lloré hasta que no quedaron lágrimas. Pero esta vez no lloraba por dolor, lloraba por rabia, y la rabia, descubrí, es mucho más poderosa que el dolor. Pasé 3 días sin contestar llamadas. Roberto llamó 42 veces. Patricia, 16. Luis, 8. Daniela, ninguna. Eso dolió más que todas las traiciones anteriores. Mi bebé, mi luz, ni siquiera intentó comunicarse conmigo. Pero esos 3 días de silencio fueron los más importantes de mi vida. Porque en ese silencio, en esa soledad absoluta, encontré algo que no sabía que había perdido. A mí misma. Me levanté el 4.º día con claridad mental. Desayuné por primera vez en años sin pensar en lo que los demás necesitaban. Café negro, pan tostado, fruta fresca. Simple, para mí, solo para mí. Me senté en el escritorio de Fernando, mi escritorio ahora, y saqué todos los documentos de la caja mágica. Los extendí sobre la mesa como piezas de un rompecabezas, y empecé a armar el patrón completo. Las transferencias bancarias, las fechas, los montos. Fernando había estado recibiendo dinero de inversiones durante años. Inversiones que, cuando investigué los nombres de las empresas en Google, resultaron ser negocios turbios, construcciones sin permisos, fraudes inmobiliarios, lavado de dinero. Mi esposo no era solo un mentiroso y un infiel, era un criminal. Y Roberto, mi hijo ingeniero con su casa enorme en Puerta de Hierro, había heredado el negocio. Las últimas transferencias eran de cuentas empresariales vinculadas a desarrollos inmobiliarios cuestionables, los mismos desarrollos que habían sido investigados en las noticias por despojar a familias de bajos recursos de sus terrenos. Mi hijo era igual que su padre, pero aquí está la parte que cambió todo. Entre los documentos había una póliza de seguro antigua, no el seguro de vida del que Roberto había hablado. Ese resultó ser real, pero con él como beneficiario único, sino otro diferente. Un seguro que Fernando había sacado antes de casarse conmigo, cuando todavía trabajaba en una empresa grande en Guadalajara. Un seguro que me nombraba a mí como beneficiaria al 100%, porque lo había sacado antes de que Roberto naciera, antes de que Fernando se volviera el hombre que terminó siendo. El seguro seguía vigente, y nadie lo había cobrado. Vale 3 millones de pesos, ajustados por inflación durante 20 años. Temblé sosteniendo ese documento. Era una reliquia del Fernando que me enamoró, del hombre que alguna vez prometió hacerme feliz, del hombre que existió antes de que el poder y el dinero lo corrompieran. Pero más importante, era mío, legal, indiscutiblemente mío, y nadie sabía que existía. Había más. Entre los papeles encontré el testamento original de Fernando, no el que Roberto me había mencionado, sino uno anterior, escrito 3 meses antes de su supuesta muerte. En ese testamento, Fernando me dejaba todo a mí, la casa, las cuentas, las inversiones. Estaba fechado y notariado apropiadamente, lo que significaba que el testamento que Roberto había usado, el que dejaba todo a los hijos, había sido escrito después de que Fernando supuestamente había muerto. Falsificación, fraude, delitos federales. Sonreí por primera vez en días. No era una sonrisa agradable. Tomé fotos de cada documento con mi teléfono. Los guardé en la nube, en mi correo, en 3 memorias USB diferentes que escondí en lugares que nadie encontraría. Una en el jardín enterrada bajo las gardenias, otra en la casa de Doña Socorro, otra en la iglesia con el padre Tomás, quien me conocía desde que llegué a Guadalajara y nunca haría preguntas. Luego hice algo que nunca pensé que haría. Me arreglé, me maquillé con cuidado. Me puse un traje sastre que había comprado años atrás para el funeral de una tía y nunca volví a usar. Tacones, aretes. Me recogí el cabello en un chongo elegante. Me vi en el espejo. La mujer que me devolvió la mirada no era la Lupita que todos conocían. Era alguien más. Alguien con fuego en los ojos.
Llamé a un abogado, no a uno cualquiera, al mejor abogado de divorcios y fraudes de Guadalajara, licenciado Héctor Maldonado. Su nombre había salido en las noticias recientemente porque había ganado un caso millonario contra un grupo de empresarios corruptos. Su asistente intentó darme cita para dentro de 2 semanas. Le dije que era urgente, que involucraba fraude, falsificación y despojo. Me dieron cita para esa misma tarde. El despacho estaba en una torre de vidrio en Puerta de Hierro, el mismo vecindario donde vive Roberto. La ironía no me pasó desapercibida. El licenciado Maldonado era un hombre de unos 60 años, canoso, con ojos inteligentes que me escanearon de pies a cabeza en 3 segundos. Señora Santana, mi asistente me dijo que tiene una situación urgente. Morales. Mi apellido es Morales. Nunca debí haberlo cambiado. Le mostré todo, cada documento, cada fotografía, cada transferencia. Le conté toda la historia sin llorar una sola vez. Él tomó notas en silencio, su expresión cada vez más seria. Cuando terminé, se recargó en su silla y silbó bajo. Señora Morales, lo que su familia le hizo es, francamente, es uno de los casos de fraude familiar más elaborados que he visto. Y he visto muchos. ¿Puedo recuperar algo? ¿Algo? Se rió sin humor. Señora, usted puede recuperar todo y puede meter a su hijo a la cárcel. Los delitos que estoy viendo aquí, falsificación de documentos oficiales, fraude, despojo, apropiación indebida. Estamos hablando de 10 a 20 años de prisión. Mi corazón latió más rápido. ¿Y la casa? Legalmente suya. El divorcio no es válido porque su firma fue falsificada, lo que significa que seguía casada con Fernando hasta su muerte real hace 3 años. Como viuda, usted heredó automáticamente el 50% de todos los bienes. El otro 50% debió repartirse entre usted y los hijos. Pero como hay un testamento válido anterior que la nombra heredera única, tenemos argumentos para anular el testamento falsificado. ¿Cuánto tiempo tomará? Mínimo 1 año, posiblemente 2. Los procesos legales son lentos, pero... sonrió. Podemos hacer que se muevan más rápido si presentamos cargos criminales primero. Una vez que Roberto esté bajo investigación federal, será mucho más cooperativo en la parte civil. Hágalo. Señora, piénselo. Es su hijo. Una vez que esto empiece, no hay vuelta atrás. Su relación familiar quedará destruida. Ya está destruida, licenciado. Lleva 20 años destruida. Solo que yo no lo sabía. Asintió lentamente. Necesitaré un anticipo de 100,000 pesos. Después cobro el 20% de lo que recuperemos. ¿Y si no tengo 100,000 pesos? ¿Tiene ese seguro de vida? Sí. Cóbrelo mañana. Use 50,000 para pagar gastos inmediatos y separe 100,000 para mí. El resto guárdelo en una cuenta a su nombre. No le diga a nadie que lo tiene. Salí de ese despacho flotando. No de felicidad, de poder. Por primera vez en mi vida tenía poder real. No el poder del sacrificio o la culpa o la manipulación emocional, sino poder legal. Poder con dientes. Cobré el seguro al día siguiente. El gerente del banco se sorprendió. Señora, este seguro tiene más de 30 años. Nos preguntábamos cuándo vendría a reclamarlo. ¿Sabían de él? Por supuesto. Lo hemos estado reportando en los estados de cuenta que enviamos a su domicilio cada año. Estados de cuenta que nunca vi, porque Roberto se encargaba de todo. El dinero se depositó en una cuenta nueva, a mi nombre, solo a mi nombre. Vi los números en la pantalla y sentí que podía respirar por primera vez en 20 años. 3,800,000 pesos. No era una fortuna, pero era mío. Era mi libertad. Contraté a una contadora recomendada por el licenciado Maldonado. Una mujer brillante de 40 años llamada Rocío que revisó todas mis finanzas en 2 días. Señora Morales, alguien ha estado vaciando las cuentas de servicios de esta casa durante años. El predial no se ha pagado en 3 años. Hay una deuda de 400,000 pesos en impuestos. ¿Qué? Roberto dijo que él se encargaba de todo. Estoy segura de que sí. Encargaba de no pagar para que la deuda aumentara y usted se viera forzada a vender. Cada revelación era una nueva puñalada. Pero ahora, en lugar de sangrar, me hacía más fuerte. Pagué los impuestos. Actualicé todos los servicios a mi nombre. Cambié las cerraduras de la casa. Instalé cámaras de seguridad en cada entrada. Abrí una caja de seguridad en el banco y guardé copias de todos los documentos. Me convertí en una fortaleza. Y cuando Roberto finalmente apareció en mi puerta 5 días después, encontró algo que no esperaba. Una mujer que ya no le temía.
Roberto tocó el timbre insistentemente. Yo lo observaba desde la cámara de seguridad nueva, bebiendo té de manzanilla con tranquilidad. Dejé que tocara 10 veces antes de abrir. ¿Cambiaste las cerraduras? Fue lo primero que dijo, con incredulidad. Así es mi casa. Necesito mi seguridad. Mamá, necesitamos hablar. Esto está yendo demasiado lejos. Pasa. Entró con cautela, como si el piso fuera a abrirse bajo sus pies. Buena intuición. ¿Quieres café? No quiero café. Quiero saber qué demonios está pasando. Patricia me llamó llorando diciendo que un abogado la contactó preguntando sobre la casa de papá. Luis recibió una citación del Ministerio Público. ¿Qué hiciste? Me senté en mi sillón favorito, el que me regaló Fernando cuando nació Roberto. Crucé las piernas con elegancia. Contraté al mejor abogado de Guadalajara. Presenté una demanda civil por fraude y despojo. Y presenté cargos criminales contra ti por falsificación de documentos. El color desapareció de su cara. Estás loca. Estoy cuerda por primera vez en 20 años. Soy tu hijo. No puedes meterme a la cárcel. Tú eres un criminal que casualmente salió de mi cuerpo. Y sí, puedo. De hecho, ya lo hice. Se dejó caer en el sofá. Sus manos temblaban. Mamá, escúchame. Si haces esto, destruyes a toda la familia. Mis hijos, tus nietos, se quedarán sin padre. Sofía se quedará sin esposo. Patricia, Luis, Daniela, todos serán arrastrados a esto. Deberían haberse pensado eso antes de mentirme durante 20 años. Yo tenía 14 años. Era un niño. Papá me pidió que lo ayudara y yo lo hice porque era mi padre. Y yo era tu madre. Pero eso no te detuvo. Estaba protegiendo a papá. Estabas siendo cómplice de un crimen. Roberto se levantó. Caminó de un lado a otro. Podía ver su mente trabajando, buscando ángulos, buscando la forma de manipularme como siempre había hecho. Está bien. Entiendo que estés enojada. Tienes derecho. Pero esto, mamá, esto va a costarte más a ti que a mí. Los juicios son largos, son caros, son dolorosos. ¿De verdad quieres pasar los últimos años de tu vida en tribunales? Tengo 55 años, no 80. Me quedan muchos años, y prefiero pasarlos recuperando lo que es mío que viviendo una mentira. Te vamos a dar más dinero. 1.500.000, 2 millones, lo que quieras. Solo retira la demanda. No es suficiente. ¿Cuánto quieres? Dime tu precio. Quiero la verdad, completa, sin mentiras. Y quiero que me devuelvan lo que me robaron. No te robamos nada, te cuidamos. ¿Así llamas robarme mi casa, mi dinero, mi dignidad? Cuidado. Viviste aquí gratis durante 20 años. En mi propia casa, con mi dinero que tú robaste. Nos gritamos por primera vez. Todo el veneno de 2 décadas saliendo a borbotones. ¿Sabes qué? Olvídalo. Haz lo que quieras. Méteme a la cárcel. Pero te advierto, cuando todo esto termine, no vas a tener familia. Nadie va a querer verte. Vas a quedarte completamente sola. ¿Eso es lo que quieres? ¿Morirte sola? Ya estoy sola, Roberto. He estado sola desde que tu padre se fue. Solo que estaba rodeada de mentirosos, lo cual es peor. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. Una última cosa. Papá dejó una carta final que me pidió que te diera solo si descubrías la verdad. La tengo en mi coche. ¿La quieres? Tráela. Regresó con un sobre amarillento. Me lo entregó como si quemara. Léela sola. Y cuando termines, llámame. Necesitas saber toda la verdad antes de destruir todo. Se fue sin cerrar la puerta. Yo la cerré con llave. Puse el seguro. Activé la alarma. Me senté en la sala con el sobre en las manos. El nombre en el frente estaba escrito con la letra de Fernando. Para Lupita, cuando ya no queden mentiras. Lo abrí con dedos temblorosos. Lupita, si Roberto te dio esta carta, significa que finalmente sabes la verdad. Bien, siempre fuiste demasiado inteligente para ser engañada por siempre, aunque lo intentamos durante 20 años. No voy a pedirte perdón. No me arrepiento de haberte dejado. Me arrepiento de cómo lo hice, de la cobardía, de las mentiras, pero no de haberte dejado. La verdad es que nunca te amé como te merecías ser amada. Te casaste conmigo creyendo que construirías una vida de amor. Yo me casé contigo porque estaba solo y tú eras conveniente. Suena cruel, pero es honesto. Verónica me enseñó lo que era el amor real, la pasión, la locura. Ella me hacía sentir vivo. Contigo me sentía obligado, responsable, atrapado. No eres una mala persona, Lupita. Eres una buena mujer.
demasiado buena. Y ese es el problema. Tu bondad era sofocante. Tu sacrificio era un reproche constante. Cada vez que te veía fregar pisos o coser ropa o cocinar para los niños con esa expresión de mártir, me daban ganas de huir. Y eventualmente, huí. Construí un segundo vida en Puerto Vallarta. Una vida donde era libre, donde nadie me juzgaba, donde podía ser yo mismo sin la carga de ser el buen esposo o el buen padre. Roberto me ayudó porque le prometí que sería rico. Y cumplí. Los negocios que hice en esos 20 años me dieron millones. Roberto heredó ese imperio. ¿Es ético? No. ¿Es legal? Apenas. Pero funciona. Te dejamos esta casa porque sentí culpa. Un poco. No mucha, pero suficiente. Y pensé que con eso estarías bien. Con un techo y algunos pesos para vivir. Era más de lo que muchas mujeres reciben. No esperaba que descubrieras la verdad. Roberto me aseguró que eras demasiado simple, demasiado confiada. Obviamente, se equivocó. Ahora tienes 2 opciones. Opción 1. Acepta el dinero que Roberto te ofrezca. Vive tus últimos años en paz. Olvida todo esto. Mantén la relación con tus hijos y nietos. Muere rodeada de familia, incluso si es familia que te mintió. Opción 2. Pelea. Destruye a Roberto. Recupera la casa. Gana el juicio. Pero pierde a tu familia en el proceso. Y mueres sola, aunque rodeada de posesiones. ¿Qué vale más? ¿El amor o la justicia? Tú siempre fuiste de elegir el amor, Lupita. Por eso te quedaste conmigo a pesar de todo. Por eso sacrificaste tu vida por los niños. Por eso nunca hiciste preguntas. No creo que hayas cambiado. Fernando P.D. Morí en 2022. Cáncer. Fue doloroso. Roberto estuvo conmigo. Verónica también. Pregunté por ti al final. Roberto dijo que estabas bien, que todavía vivías en la casa, que te veía los domingos. Me alegró saber que seguías teniendo una rutina, una vida simple. Morí en paz, sabiendo que te habíamos cuidado bien. La carta cayó de mis manos. Fernando, incluso muerto, trataba de manipularme. Trataba de hacerme elegir entre la justicia y el amor familiar, como si fueran mutuamente excluyentes, como si reconocer la verdad significara destruir todo lo demás. Pero aquí está lo que Fernando nunca entendió. El amor verdadero no necesita mentiras para sobrevivir. Y una familia construida sobre engaños no es familia. Es una prisión. Me levanté. Fui al escritorio. Saqué el teléfono que el licenciado Maldonado me había dado. Un teléfono nuevo, seguro, que nadie más tenía. Le escribí un mensaje. Siga adelante con todo. Sin retrasos. Sin negociaciones. Me respondió inmediatamente. Entendido. Mañana presentamos ante el juez. Luego hice algo que me sorprendió a mí misma. Llamé a Daniela, mi bebé, mi traidora más dolorosa. Contestó al cuarto timbre. Su voz sonaba asustada. ¿Mamá? Hola, mi amor. Mamá, Roberto me contó que... Lo sé todo, Daniela. Sé que sabes. Sé que llevas 5 años sin poder mirarme a los ojos. Silencio. Luego sollozos. Lo siento, mami. Lo siento tanto. Quise decirte tantas veces. Pero Roberto dijo que te mataría, que tu corazón no aguantaría, que era mejor mentirme. No sabía qué hacer. Tenía 25 años cuando lo descubrí. Encontré fotos de papá. Roberto me lo confesó todo. Me hizo jurar que nunca te diría. Dijo que era por tu propio bien. Y tú le creíste. Era mi hermano mayor. Siempre le creí. Pero mamá, me casé tan rápido porque no podía más. No podía verte los domingos y fingir. No podía abrazarte sabiendo lo que sabía. Me escapé. Me casé con el primer hombre que me propuso matrimonio porque quería alejarme de la mentira. ¿Y funcionó? ¿Alejarte te hizo sentir mejor? No. Me siento culpable cada día. Te veo en mi hijo y pienso, ¿qué tal si algún día él me hace lo que nosotros le hicimos a mamá? Me da terror, mami. Me da terror ser como ustedes. Sus palabras me partieron y me sanaron al mismo tiempo. Daniela, escúchame bien. Voy a recuperar lo que es mío. Voy a pelear contra Roberto. Puede que vaya a la cárcel. Puede que Patricia y Luis sean arrastrados a esto. Y tú tienes una decisión que tomar. ¿Cuál? ¿Estás de mi lado o del lado de los mentirosos? Siempre he estado de tu lado, mamá. Solo que soy cobarde. Entonces deja de serlo. Ven a mi casa mañana. Trae a tu esposo si quieres testigos. Y cuéntame todo lo que sabes. Todo lo que Roberto te dijo. Todo lo que has estado guardando durante 5 años.
Y después empezamos a reconstruir, no la familia que teníamos, porque esa nunca existió realmente, sino una nueva familia, una honesta. Roberto va a estar furioso. Roberto va a estar en la cárcel. Otra pausa. Luego, ¿mañana a qué hora? A las 10. Voy a hacer tu desayuno favorito. Chilaquiles verdes con pollo. Se rió entre lágrimas. No has hecho eso en años. No he tenido razones para cocinar en años. Mañana tengo una. Colgamos. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo algo extraño en el pecho. Tardé un momento en identificarlo. Era Esperanza. Daniela llegó puntual a las 10. Sola. Su esposo tuvo que trabajar, dijo. Pero yo sospecho que ella quería estar a solas conmigo. Mejor así. Algunas conversaciones necesitan privacidad. La abracé en la puerta. Ella lloró en mi hombro durante 5 minutos completos antes de poder hablar. Hueles igual que siempre, dijo finalmente. A jabón de coco y lavanda. Algunas cosas no cambian, mi amor. Desayunamos en silencio al principio. Los chilaquiles estaban perfectos. Crujientes pero suaves, con la salsa verde picosita como a ella le gusta. La vi comer con el mismo apetito que tenía de niña, y sentí una punzada de nostalgia por todos los años que perdimos fingiendo. Cuéntame todo, dije cuando terminamos. Y ella me contó. Daniela había descubierto la verdad de la manera más cruel posible. Hace 5 años, días antes de su boda, estaba ayudando a Roberto a buscar unos documentos en su oficina en casa. Necesitaba una copia de su acta de nacimiento para el registro civil. Roberto no estaba. Entonces Sofía le dijo que buscara en el archivo del estudio. Ahí encontró una carpeta marcada. Papá, Puerto Vallarta, confidencial. Adentro había fotos. Docenas de fotos. Fernando en la playa. Fernando con una mujer rubia y joven. Fernando celebrando cumpleaños. Fernando en bares, restaurantes, fiestas. Fernando envejeciendo año tras año. Fotos fechadas desde 2005 hasta 2019. Y lo peor, fotos de Roberto con Fernando. Roberto visitándolo. Roberto abrazándolo. Roberto cenando con él y con Verónica. Vi una foto de Roberto cargando a su hijo, mi sobrino, mientras papá los abrazaba a ambos. Daniela me contó con voz quebrada. Era del 2015. Yo tenía 20 años. Estaba en la universidad pensando que papá había muerto 10 años antes. Y mientras tanto, Roberto llevaba a su hijo a conocer al abuelo que supuestamente estaba muerto. Cuando Roberto llegó a casa y la encontró llorando con las fotos esparcidas en el piso, su reacción no fue culpa, fue enojo. Me gritó que no tenía derecho a revisar sus cosas, que era privado. Le grité que cómo podía ser privado que nuestro padre estuviera vivo. Y entonces, Daniela hizo una pausa, sus manos temblando alrededor de la taza de café. Entonces me lo explicó todo, frío, lógico, como si fuera lo más normal del mundo. Roberto le contó la verdad. Fernando se había enamorado de otra mujer. Quería divorciarse, pero yo me negué. Mentira, pero Daniela no lo sabía. Entonces Fernando decidió fingir su muerte para poder empezar de nuevo. Le pidió ayuda a Roberto, quien tenía 14 años y adoraba a su padre. Roberto me dijo que papá le había prometido hacerlo rico, que los negocios en Puerto Vallarta eran millonarios, que si guardaba el secreto, heredaría todo. Y así fue. Papá le enseñó todo sobre el negocio. Construcciones, desarrollos inmobiliarios, inversiones. Para cuando papá murió de verdad en 2022, Roberto ya manejaba todo. ¿Y Luis? ¿Patricia? Patricia no sabe nada. Juro por Dios que no sabe. Roberto dice que es demasiado chismosa, que no puede guardar secretos. Luis sospecha, pero nunca ha preguntado directamente. Creo que no quiere saber. Está cómodo en Monterrey, lejos de todo esto. ¿Y tú? ¿Qué te dijo Roberto que hicieras? Me hizo jurar que nunca te diría. Me dijo... Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Me dijo que si tú te enterabas, te mataría, que tu corazón no aguantaría, que habías construido tu vida entera alrededor de ser la viuda sacrificada, y quitarte eso sería quitarte tu identidad. ¿Y tú le creíste? Te vi, mamá. Te vi durante años viviendo para nosotros, sin vida propia, sin amigos reales, sin intereses más allá de la familia. Y pensé que tal vez Roberto tenía razón, que tal vez la verdad te destruiría. Entonces huiste. Huí. Conocí a Arturo en una fiesta 2 semanas después de descubrir lo de papá.
Era mayor, estable, quería casarse rápido. Acepté. Me casé en 3 meses. Me mudé a Andares lo más lejos posible de esta casa sin salir de Guadalajara. Y dejé de visitarte tanto porque cada vez que te veía, sentía que me ahogaba en mi propia mentira. Tomé su mano a través de la mesa. No fue tu culpa, mi amor. Tenías 25 años. Roberto te manipuló como me manipuló a mí durante 20 años. Pero yo te abandoné. Tú nunca nos abandonaste. No, pero tal vez debí hacerlo. Se sorprendió. ¿Qué? Tal vez debí haber sido menos sacrificada, menos mártir, menos la buena madre que aguanta todo. Tal vez si hubiera tenido más amor propio, si hubiera establecido límites, si hubiera exigido respeto, nada de esto habría pasado. No te culpes por lo que ellos hicieron. No me culpo, pero sí reconozco mi parte. Enseñé a mis hijos que podían tratarme mal porque yo siempre los perdonaría. Y lo hicieron. Daniela me apretó la mano. ¿Qué va a pasar ahora, mami? Ahora vamos a recuperar lo que es nuestro. ¿Nuestro? Tuyo y mío. Porque si la casa es legalmente tuya, yo heredaré mi parte algún día, junto con Patricia y Luis. Pero Roberto me miró con ojos suplicantes. ¿De verdad tiene que ir a la cárcel? ¿Tú crees que merece perdón? Pensó largo rato antes de responder. Creo que Roberto se perdió hace mucho tiempo. Papá lo convirtió en su cómplice cuando era apenas un niño. Lo corrompió. Le enseñó que el dinero y el poder valían más que la familia, que las mentiras estaban bien si servían a tus intereses. Roberto no tuvo oportunidad de ser una persona decente. Eso no justifica lo que hizo. No, pero explica por qué lo hizo. Daniela se limpió las lágrimas. Si lo metes a la cárcel, su vida se acaba. Sofía, los niños, todo. Pero si lo perdonas, si lo perdono, él aprende que puede salirse con la suya, que no hay consecuencias. Y algún día le hará lo mismo a Sofía, a sus hijos, a quien sea. Entonces no hay salida buena. No, pero hay una salida justa. Le expliqué mi plan, lo que el licenciado Maldonado me había sugerido. Un acuerdo extrajudicial. Roberto me devolvería la casa. Me pagaría los 20 años de renta que debió haber pagado, 5 millones de pesos. Me daría acceso completo a todas las cuentas y negocios para verificar que no hubiera más dinero escondido. Y haría una transferencia de propiedad legal y pública de todo lo que me corresponde como viuda de Fernando. A cambio, yo retiraría los cargos criminales. ¿Y si se niega? Entonces va a la cárcel. Simple. Va a estar furioso. Que lo esté. Ya no tengo miedo de su furia. Daniela sonrió por primera vez desde que llegó. Estoy orgullosa de ti, mamá. Nunca pensé que te vería así. Fuerte. Feroz. Debí haber sido así hace 20 años. Mejor tarde que nunca. Pasamos el resto del día juntas. Le mostré todos los documentos. Le expliqué cada detalle del fraude. Le enseñé las cámaras de seguridad, las nuevas cerraduras, la caja fuerte en el banco. Estás preparándote para la guerra, observó ella. Estoy preparándome para la justicia. No es lo mismo. Antes de irse me abrazó fuerte. Mami, pase lo que pase, yo estoy de tu lado. Voy a testificar si es necesario. Voy a contarle al juez todo lo que sé. Voy a ayudarte a recuperar lo que es tuyo. No, aunque eso signifique ir contra Roberto, especialmente por eso. Roberto necesita pagar por lo que hizo. Y yo necesito dejar de ser cobarde. La vi alejarse por la calle con una mezcla de orgullo y tristeza. Había recuperado a una hija, pero sabía que estaba por perder a un hijo. Esa noche, el licenciado Maldonado me llamó. Señora Morales, necesito informarle algo. Roberto contrató a un abogado. Uno muy bueno. Están preparando una contraofensiva. ¿Qué tipo? Van a argumentar que usted tiene demencia senil, que no está en capacidad de tomar decisiones legales, que necesita un tutor. Me reí. Fue una risa genuina, sin humor. Qué predecible. Es serio, señora. Si logran convencer a un juez de que usted no está bien mentalmente, pueden quitarle el control de sus bienes y designar a Roberto como su tutor legal. ¿Y cómo piensan probar que tengo demencia? Su edad, su viudez prolongada, el hecho de que vivió 20 años sin cuestionar la versión oficial. Van a pintarla como una mujer confundida, manipulable, que ahora está siendo influenciada por abogados que solo quieren su dinero, excepto que tengo toda la evidencia documental. Ellos dirán que la evidencia fue plantada, que usted no tiene la capacidad mental para haber investigado todo esto sola. Entonces necesito demostrar que sí la tengo. Exacto. Por eso coordiné una evaluación psicológica completa
con la mejor neuropsicóloga de Guadalajara. Mañana a las 3. Va a realizar pruebas cognitivas, entrevistas, todo lo necesario para certificar que usted está perfectamente sana mental y emocionalmente. ¿Y si encuentran algo? Señora, ¿y si descubren que sí tengo problemas? Tengo 55 años. He vivido 20 años de estrés. He llorado hasta quedarme sin lágrimas. ¿Qué tal si no estoy bien? Hubo una pausa. Luego, entonces peleamos de todas formas, porque estar rota no es lo mismo que estar loca, y tener el corazón herido no invalida su derecho a la justicia. Colgamos. Me senté en la oscuridad de mi sala, en la casa que construí con mis propias manos, en el hogar que me habían robado y que estaba a punto de recuperar, y por primera vez en 20 años me sentí completamente, absolutamente viva. La guerra apenas comenzaba, pero yo ya había ganado algo más importante que cualquier propiedad o dinero. Había recuperado mi voz, y una mujer con voz es imparable. La evaluación psicológica fue exhaustiva. 4 horas de pruebas cognitivas, memoria, razonamiento lógico, estabilidad emocional. La doctora Elena Ramírez era una mujer seria de unos 60 años, con ojos que veían demasiado. Al final de la evaluación, me miró con una expresión que no pude descifrar. Señora Morales, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Por supuesto. ¿Por qué esperó tanto tiempo? Según los documentos que su abogado me mostró, usted descubrió la verdad hace 2 semanas, pero las señales debieron estar ahí durante años. ¿Por qué nunca preguntó? La pregunta me golpeó como un martillo. ¿Por qué? Porque tenía miedo. ¿De qué? De la respuesta. De que si hacía las preguntas correctas, mi vida entera se derrumbaría. Y resulta que tenía razón. Pero su vida no se derrumbó. Usted se está levantando. Ahora sí. Pero durante 20 años preferí la ilusión a la verdad. Asintió lentamente. Eso es muy común en casos de trauma familiar. El cerebro prefiere la mentira cómoda que la verdad dolorosa. No es debilidad, señora Morales. Es supervivencia. Entonces, ¿estoy bien? ¿Mentalmente? Está más que bien. Está excepcionalmente lúcida para alguien que acaba de sufrir una revelación traumática de esta magnitud. Sus funciones cognitivas son perfectas. Su memoria es excelente. Su razonamiento lógico está intacto. De hecho, mostró niveles de inteligencia emocional y adaptabilidad superiores al promedio. Sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. ¿Puede certificar eso? Ya lo hice. Mi reporte está en camino a su abogado. Roberto no tiene caso. Usted está perfectamente capacitada para tomar sus propias decisiones. Salí de esa oficina sintiendo que podía conquistar el mundo. El licenciado Maldonado me llamó esa misma noche. Tenemos una audiencia con el juez pasado mañana. Roberto y su abogado estarán presentes. Es el momento de negociar o de ir a juicio completo. ¿Está lista? Más que lista. Bien, porque tengo noticias. Daniela se presentó en mi oficina esta tarde. Firmó una declaración jurada contando todo lo que sabe. Es testigo clave. ¿Roberto lo sabe? Todavía no. Pero lo sabrá mañana cuando le entreguemos la documentación formal. Va a entender que su hermana lo traicionó. Prepárese para represalias. Que venga. Ya no me asusta. Pero sí me asustaba. No por mí. Por Daniela. Por lo que Roberto podría hacerle. Llamé a mi hija esa noche. Mi amor, el licenciado me dijo que testificaste. Sí, mami. Dije todo. Cómo encontré las fotos, qué me dijo Roberto, cómo me amenazó si hablaba. Todo está en el documento. Roberto va a estar furioso. Que lo esté. Estoy cansada de protegerlo. Estoy cansada de cargar con su secreto. Estoy cansada de ser cómplice. ¿Arturo lo sabe? Le conté todo. Está de mi lado. Dice que si Roberto intenta algo, él mismo lo denuncia. Te quiero, mi niña. Eres más valiente que yo. No, mami. Tú eres la valiente. Yo solo estoy siguiendo tu ejemplo. La audiencia fue en la Sala 3 del Tribunal Superior de Justicia de Jalisco, un edificio imponente en el centro de Guadalajara que me hizo sentir pequeña mientras subía las escaleras de mármol. El licenciado Maldonado me esperaba en la entrada. A su lado estaba Daniela, vestida formalmente, con el rostro pálido pero determinado. ¿Lista?, me preguntó él. Lista. Entramos a la sala. Roberto ya estaba ahí con su abogado, un hombre mayor de traje negro que parecía un tiburón. Cuando Roberto me vio entrar con Daniela, su expresión pasó de sorpresa a furia en menos de un segundo. Se levantó de un salto. «¿Qué demonios haces tú aquí?», le gritó a Daniela.
Vine a decir la verdad, respondió ella con voz temblorosa pero firme. ¡Traidora! Le juro a Dios que vas a pagar esto. Señor Santana, siéntese o lo sacarán de la sala, intervino el juez, un hombre de unos 50 años con voz de trueno. Roberto se sentó, pero me miraba con ojos que prometían venganza. El juez revisó los documentos. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Finalmente, habló. Este es uno de los casos de fraude familiar más complicados que he visto en mi carrera. Señor Santana, las evidencias en su contra son abrumadoras. El abogado de Roberto se levantó. Su señoría, mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo amistoso. Reconoce que hubo errores administrativos, pero niega cualquier intención criminal. ¿Errores administrativos? El juez arqueó una ceja. ¿Falsificar la firma de una persona en documentos de divorcio y propiedad es un error administrativo? Hubo malentendidos. La señora Morales firmó documentos sin leerlos. Mi cliente asumió que ella entendía. Y su cliente tenía 14 años cuando comenzó esta conspiración, interrumpió el licenciado Maldonado. Era un menor de edad que fue cómplice de su padre en un fraude elaborado. Ahora es un adulto que continuó ese fraude durante 20 años adicionales. No hay malentendidos aquí. Hay crímenes. El juez asintió. Estoy de acuerdo. Sin embargo, también reconozco que este es un asunto familiar delicado. Señora Morales, ¿usted qué desea? Me puse de pie. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Deseo justicia, su señoría. No venganza. Justicia. Explíquese. Mi hijo me robó 20 años de mi vida. Me robó mi casa, mi dignidad, mi derecho a la verdad. Pero sigue siendo mi hijo, y sus hijos son mis nietos. No quiero destruir sus vidas. Solo quiero recuperar lo que es mío. ¿Qué propone? Miré directamente a Roberto. Sus ojos estaban rojos, su mandíbula apretada. Propongo un acuerdo. La casa vuelve a estar legal y completamente a mi nombre. Roberto me paga 5 millones de pesos como compensación por 20 años de fraude. Se hace una auditoría completa de todos los negocios heredados de Fernando para asegurar que no hay más dinero oculto. Y todo esto se hace público, registrado, notariado. ¿Y los cargos criminales? Los retiro, a cambio de que Roberto admita públicamente lo que hizo. Quiero una disculpa pública, en video, que se comparta con toda la familia. Quiero que Patricia, Luis y todos los demás sepan la verdad completa. Roberto explotó. Estás loca. No voy a humillarme públicamente por tus delirios. Entonces irás a la cárcel, dije con calma. Tú eliges. Su abogado le susurró algo al oído furiosamente. Podía ver la batalla interna en el rostro de Roberto. Orgullo versus libertad. Ego versus prisión. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó finalmente. 24 horas, respondió el juez. Mañana a esta misma hora necesito una respuesta. Si acepta el acuerdo, lo firmaremos aquí. Si no, procederemos con el juicio criminal. Audiencia cerrada. Golpeó el mazo. Salimos de la sala. Roberto me alcanzó en las escaleras. Me tomó del brazo. No con violencia, pero sí con fuerza. Mamá, por favor, estás destruyendo todo. Tú ya lo destruiste hace 20 años. Puedo darte el dinero, la casa, todo, pero no me hagas humillarme públicamente. No me hagas perder el respeto de mis hijos. Tus hijos merecen saber quién es realmente su padre. Son niños. No van a entender. Entonces será tu trabajo explicárselos. Como debió haber sido mi trabajo explicarles a ustedes por qué su padre nos abandonó, pero no me dieron esa oportunidad. Lo solté y seguí bajando las escaleras. Daniela me alcanzó, tomó mi mano. Estuvo increíble, mamá. Solo dije la verdad. Exacto. Y la verdad es poderosa. Esa noche Patricia me llamó. Su voz sonaba histérica. Mamá, ¿qué está pasando? Roberto me llamó llorando diciendo que lo estás demandando. ¿Es verdad? Es verdad, mi amor. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Y entonces se lo conté todo. Cada detalle, cada mentira, cada traición. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego, ¿papá estuvo vivo todo este tiempo? Sí, mi amor. ¿Y Roberto lo sabía? Sí. ¿Y Daniela también? Ella lo descubrió hace 5 años. Roberto la amenazó para que callara. Otro silencio. Luego sollozos. ¿Por qué nadie me dijo? ¿Por qué fui la única que siguió creyendo la mentira? Porque eres honesta, Patricia. Porque habrías hecho las preguntas correctas. Porque no sabes mentir. Me siento tan estúpida. No eres estúpida. Fuiste traicionada. Como yo. ¿Qué vas a hacer? Voy a recuperar lo que es mío.
Y voy a darles a ustedes, a ti, a Luis, a Daniela, la herencia que realmente les corresponde, no la que Roberto decida darles. ¿Luis lo sabe? Todavía no. ¿Quieres llamarlo tú o prefieres que lo haga yo? Yo lo hago. Dios, esto va a destruirlo. Luis adoraba a Roberto. Lo sé, mi amor. Lo siento. No te disculpes. Tú no hiciste nada malo. Patricia hizo una pausa. Mami, estoy orgullosa de ti. Siempre te vi como alguien débil, alguien que necesitaba protección, pero estaba equivocada. Eres la más fuerte de todos nosotros. No, mi amor. Solo estoy cansada de ser débil. ¿Qué necesitas de mí? Necesito que vengas mañana a la audiencia. Necesito que estén los tres. Tú, Luis y Daniela. Necesito que Roberto vea que perdió a su familia, no solo a su madre. Ahí estaré. Y voy a traer a Luis aunque tenga que arrastrarlo desde Monterrey. Cumplió su palabra. Al día siguiente, cuando entramos a la sala del tribunal, mis 3 hijos menores estaban ahí. Patricia, Luis y Daniela, unidos. En mi lado de la sala, Roberto los vio y algo en él se rompió. Podía verlo en sus ojos. La realización de que había perdido. Su abogado se acercó al licenciado Maldonado. Mi cliente acepta todos los términos. Firmará el acuerdo hoy. Se firmaron los papeles. La casa volvió a ser mía. Roberto transfirió 5 millones de pesos a mi cuenta. Se programó la auditoría de negocios. Y finalmente, Roberto tuvo que grabar su disculpa. Lo hizo ahí mismo, en la sala, con su teléfono. Su voz temblaba, lágrimas corrían por su rostro. Yo, Roberto Santana Morales, reconozco que engañé a mi madre durante 20 años. Oculté que mi padre había fingido su muerte y vivió hasta 2022. Falsifiqué documentos legales. Me apropié de dinero que no me correspondía. Despojé a mi madre de su casa y su dignidad. Y por todo eso pido perdón. Miró directamente a la cámara, directamente a mí. Mamá, lo siento. Sé que no es suficiente. Sé que nada de lo que diga puede borrar lo que hice. Pero lo siento. Apagó la cámara. El juez certificó todo. Los documentos fueron notariados. La audiencia terminó. Cuando salíamos, Roberto me alcanzó una última vez. Mamá. Me detuve, pero no me volteé. Espero que seas feliz con tu victoria. No es una victoria, Roberto. Es justicia. No es lo mismo. Para mí es lo mismo. Perdí todo. No perdiste todo. Perdiste lo que nunca fue tuyo en primer lugar, incluyéndome a mí. Entonces eso es todo. ¿Ya no tienes un hijo mayor? Me volteé para mirarlo. Sus ojos estaban rojos, su rostro demacrado. Tengo 4 hijos. 3 de ellos están ahí afuera esperándome. El cuarto decidió ser mi enemigo en lugar de mi familia. Pero la puerta no está cerrada, Roberto. Está entreabierta. Tú decides si algún día quieres cruzarla de nuevo. ¿Con qué condiciones? Sin mentiras, con honestidad, con respeto, con reconocimiento real de que me hiciste daño y que necesitas cambiar. Eso va a tomar tiempo. Tengo tiempo. Ahora que recuperé mi vida, tengo todo el tiempo del mundo. Lo dejé ahí parado en las escaleras del tribunal y caminé hacia mis otros hijos. Patricia me abrazó primero, luego Luis, luego Daniela. Los 4 lloramos juntos bajo el sol de Guadalajara. ¿Ahora qué, mamá?, preguntó Luis finalmente. Ahora vamos a mi casa, nuestra casa, y comemos juntos como familia. Una familia honesta, una familia que empieza de nuevo. ¿Y Roberto? Roberto tiene su propio camino que recorrer. Ojalá algún día nos reencontremos. Pero si no, estaré bien, porque tengo a ustedes 3 y me tengo a mí misma. Y eso, descubrí, es más que suficiente. Caminamos juntos hacia el estacionamiento, hacia el resto de nuestras vidas, y aunque mi corazón todavía dolía, aunque las heridas tardarían años en sanar completamente, aunque la traición todavía me quitaba el aliento a veces, por primera vez en 20 años, caminaba con la cabeza en alto, libre. Han pasado 6 meses desde el juicio. La casa ya no se siente vacía. Patricia viene 3 veces por semana con mis nietos. Luis hace videollamadas desde Monterrey cada domingo y prometió volver en Navidad. Daniela y yo desayunamos juntas cada viernes sin falta. Roberto no ha vuelto. Sofía me llamó una vez, llorando, diciendo que sus hijos preguntan por mí. Le dije que las puertas de mi casa están abiertas para ella y los niños siempre. Vinieron una tarde hace 2 meses.
Fue incómodo, pero tierno. Mis nietos me abrazaron como si no hubiera pasado el tiempo. Sofía evitó hablar de Roberto. Yo tampoco pregunté. La auditoría de los negocios reveló más dinero del que imaginaba. Fernando había dejado un imperio de bienes raíces valuado en más de 40 millones de pesos. Como su viuda legal, heredé la mitad. La otra mitad se dividió entre mis 4 hijos por partes iguales. Roberto intentó pelear la auditoría, pero su abogado le aconsejó que no lo hiciera. Ya había aceptado los términos del acuerdo. Dar marcha atrás significaría reabrir los cargos criminales, así que se quedó con sus 10 millones. Y yo con los 20 míos. No es que el dinero me haga feliz, pero sí me da algo que nunca tuve: opciones. Vendí la casa. Sé que suena contradictorio después de pelear tanto por ella, pero la verdad es que esa casa estaba llena de fantasmas, de mentiras, de una vida que nunca fue real. Compré un departamento más pequeño en el centro de Guadalajara, cerca del Teatro Degollado. 2 habitaciones, balcón con vista a la ciudad, cocina moderna, espacio exacto para mí y para cuando me visiten. Con el resto del dinero hice varias cosas. Le di a cada uno de mis 3 hijos menores 2 millones de pesos. Dinero limpio, sin condiciones, sin culpas. Doné 1 millón a un refugio para mujeres víctimas de violencia familiar, porque ahora entiendo que el abuso no siempre es físico. A veces es mentira tras mentira hasta que no sabes quién eres. Invertí 5 millones en fondos que me generan ingreso mensual. Ya no dependo de nadie. Y guardé el resto para algo que nunca pensé que haría: vivir. Empecé clases de pintura. Descubrí que tengo talento para los paisajes. Mi maestro dice que capto la luz de manera única, como alguien que estuvo en la oscuridad y ahora aprecia cada rayo de sol, me dijo la semana pasada. Me uní a un club de lectura. Leemos una novela al mes y nos reunimos en un café cerca de mi departamento. Las mujeres ahí tienen mi edad, algunas mayores, todas con historias de pérdida y reconstrucción. Nos entendemos sin palabras. Empecé a viajar. El mes pasado fui a Oaxaca sola. Comí mole negro, recorrí mercados de artesanías, visité zonas arqueológicas. Me sentí libre como nunca. Este mes planeo ir a San Miguel de Allende. Diciembre quiero conocer el mar en Mazatlán. No el Puerto Vallarta donde Fernando construyó su vida falsa, sino un lugar nuevo, sin memorias. Pero lo más importante, empecé terapia. 2 veces por semana voy con la doctora Ramírez, la misma que me hizo la evaluación psicológica. Me está ayudando a entender por qué permití el abuso durante tanto tiempo, por qué el amor propio me resultaba tan difícil, por qué construí mi identidad completa alrededor de ser necesitada en lugar de ser valorada. No fue tu culpa lo que te hicieron, me dice ella cada sesión, pero es tu responsabilidad sanarte, y eso hago, cada día, lentamente. Algunas mañanas despierto, y todavía duele. El corazón no tiene un interruptor. No puedes simplemente decidir dejar de amar a tu hijo traidor. No puedes borrar 20 años de mentiras con un juicio y un acuerdo legal, pero puedes decidir quién quieres ser de aquí en adelante. Y yo decidí ser alguien que se respeta a sí misma, alguien que no acepta migajas y las llama amor, alguien que establece límites y los mantiene, alguien que entiende que el perdón no significa olvidar y que la paz no significa permitir que te vuelvan a lastimar. El otro día, mientras pintaba en mi balcón, vi una familia en la calle, un padre, una madre, 2 niños. El padre cargaba al más pequeño en sus hombros. Todos reían, se veían perfectos. Me pregunté si ellos también tenían secretos, si esa risa era genuina o actuada, si esa familia aparentemente perfecta escondía sus propias mentiras. Y entonces me di cuenta de algo. Ya no me importa. Ya no necesito comparar mi vida con la de otros. Ya no necesito la aprobación de nadie. Ya no necesito sacrificarme para sentir que valgo algo. Valgo porque existo. Punto. Mi teléfono sonó mientras tenía estos pensamientos. Era un número desconocido. Bueno, mamá, Roberto. Mi corazón se saltó un latido. No había escuchado su voz en meses. Hola, Roberto. Silencio incómodo. Luego, Sofía me dijo que fuiste muy amable con los niños cuando fueron a visitarte. Son mis nietos. Los amo sin importar lo demás. Mami, yo no sé cómo arreglar esto. No sé si se puede arreglar, hijo. ¿Ni siquiera lo intentamos? Cerré los ojos. Respiré hondo. Estoy en terapia, Roberto. Mi doctora dice que no debo tomar decisiones importantes sobre relaciones hasta que haya sanado más.
Dice que todavía estoy vulnerable a la manipulación. Así que, ¿crees que estoy tratando de manipularte? No lo sé, esa es la verdad. No sé si esta llamada es genuina o si es porque quieres algo, y no confío en mi capacidad de distinguir entre las dos todavía. Otra pausa larga. Entiendo. Bueno, solo quería que supieras que sigo aquí. Que cuando estés lista, si algún día estás lista, yo también voy a estar aquí. En terapia también, tratando de ser mejor. Me alegra oír eso. Te quiero, mamá. Sé que no tengo derecho a decirlo después de todo, pero es verdad. Siempre te he querido. Solo que te quise mal. Te quise de manera egoísta. Pero te quiero. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Yo también te quiero, Roberto. Pero amar a alguien no significa dejar que te lastimen. Aprendí eso muy tarde, pero lo aprendí. Lo sé. Y no te voy a lastimar otra vez. Te lo prometo. Las promesas son fáciles, hijo. Los actos son más difíciles. Cuando tus actos coincidan con tus palabras durante tiempo suficiente, tal vez podamos intentarlo. Pero todavía no. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Tal vez meses, tal vez años, o tal vez nunca. No tengo respuestas todavía. Está bien, esperaré. Esperaré todo lo que necesites. Colgamos. Me quedé en el balcón mirando la ciudad extenderse ante mí. Guadalajara brillaba bajo el sol de la tarde. Desde aquí podía ver la catedral, el teatro degollado, las montañas en la distancia. Todo se veía diferente desde esta altura, más pequeño, más manejable. Daniela llegó para nuestra cena semanal. Traía vino y flores. ¿Cómo estuvo tu día, mami? Interesante. Roberto llamó. Se tensó inmediatamente. ¿Y hablamos. Como adultos. Fue civilizado. ¿Vas a perdonarlo? No lo sé todavía, pero creo que algún día podría intentarlo. No por él, por mí, porque cargar odio pesa demasiado. Eres más fuerte que yo. Yo todavía lo odio. No lo odies por mí, mi amor. Odiarlo solo te lastima a ti. ¿Entonces tú no lo odias? A veces sí. Otras veces solo siento tristeza por todo lo que perdimos. Y otras veces siento esperanza de que tal vez, algún día, podamos ser una familia real. No como antes, porque antes estaba basado en mentiras, sino algo nuevo, algo honesto. Cenamos en el balcón mientras el sol se ponía. Daniela me contó sobre su trabajo, sus planes de tener otro bebé, su vida. Una vida que ahora compartía conmigo sin secretos. Cuando se fue, me quedé sola en mi departamento. Mi departamento. Mío. Legal e indiscutiblemente mío. Me preparé té de manzanilla. Me senté en mi sillón nuevo. Abrí el libro que estaba leyendo para el club. Y por primera vez en décadas, no pensé en qué necesitaban los demás. Pensé en mí, en quién soy ahora, en quién quiero ser, en todo lo que todavía puedo hacer con los años que me quedan. Tengo 55 años. Si mi abuela vivió hasta los 90, me quedan 35 años más. 35 años para vivir la vida que siempre merecí. 35 años para ser feliz sin pedir permiso. 35 años para demostrar que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Cuando me fui a dormir esa noche, en mi cama en mi departamento en mi ciudad, abrazando una almohada que olía a lavanda, pensé en la nota que encontré en esa botella de champán hace 6 meses. Tu familia te miente desde hace 20 años. Esa nota destruyó mi mundo, pero también me salvó, porque a veces necesitas que tu mundo se destruya para poder construir uno mejor. Y mi mundo nuevo, mi vida nueva, mi yo nueva, son magníficas. Me dormí con una sonrisa en los labios y paz en el corazón. Y soñé con amaneceres, no con pasados, porque al final, no importa cuánto tiempo estuviste en la oscuridad, lo que importa es que finalmente encontraste la luz. Y yo, Guadalupe Morales, mujer de 55 años, viuda, madre, abuela, pintora, lectora, viajera, sobreviviente, finalmente encontré mi luz, y nadie me la va a quitar nunca más. Fin.